Todo en un solo banco. Seguridad, rentabilidad y atención personalizada. Banco Municipal de La Plata. El banco de la región. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras tan dignas como el silencio. Sueño de número 8 y Sueño de Picasso, eran así como los dos Seguro. sueños que estaban dando vueltas por aquel entonces. Sí. Pero el fútbol, amor no correspondido, decís vos por ahí. Patadura total. Siempre jugué pésimo, fui un horror, una vergüenza nacional. Y bueno, después me vengué años después, escribiendo un libro, El fútbol a sol y sombra, donde quise hacer con las manos lo que no había podido hacer con los pies. Son dos situaciones incómodas en la vida, estar preso y estar muerto. Por no estar preso me tuve que ir del Uruguay y por no estar muerto me tuve que ir de la Argentina. Aquí estamos, atados al pie del mástil. El mar está bravo. Pocas cosas unen más a los hombres. En el exilio uno siempre siente la tentación de confundirse, de elegir la nostalgia en lugar de la esperanza, de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Muchas veces uno se pregunta eso, si nos dará la memoria permiso para ser felices. Y la respuesta es, si la memoria no nos da permiso, vamos a intentarlo igual. Tenías 13 o 14 años cuando empezaste a trabajar y también a militar, ¿no? Digo, en esto de empezar a recorrer tu biografía, el dato de la precocidad, de la doble precocidad, porque yo creo que recién debías calzarte los pantalones largos cuando arrancó la militancia, arrancó el trabajo periodístico, ¿no? ¿Tenés alguna explicación para esa enorme precocidad? Ninguna. Fue así. Fue así nomás y las cosas se dan como se dan. No sé, lo que yo recuerdo es que acababa de ponerme los pantalones largos. En aquella época los chiquilines andaban de pantalón corto hasta cierta edad. Y fui al semanario socialista, El Sol. Le llevé unos dibujitos a don Emilio Frugoni, que era un patriarca del socialismo uruguayo. Y a él le gustaron y empecé a publicar allí. Fueron mis primeras andanzas en el periodismo. En realidad la cosa empezó por la caricatura política. Sí, eran caricaturas políticas. Como una necesidad de reír sería, ¿no? Y de hacer reír. Las dos cosas, dos fuentes ahí de repente que uno podría ubicar bien tempranito, ¿no? Uno, la necesidad de dibujar, de expresarme por la imagen, que fue la primera que sentí, antes de que aparecieran las palabras, o antes de que me
convirtiera en un perseguidor de palabras, ¿no? Lo primero fue la imagen y después lo otro, esa presencia del humor, de la necesidad de reír, no sé. Sí, empecé haciendo chistes políticos y chistes que también no eran políticos, dibujados, que, no sé, eso. Hace poquito leí un poema del emperador Adriano, que dicen que fue lo último que dijo. Y alguien lo registró en su lecho de agonía, él estaba yéndose del mundo, muriéndose. Y dicen que Adriano dijo algo así como esto: alma mía, pequeñita, alma mía, vagabunda, ¿a dónde irás ahora? ¿A qué regiones heladas y oscuras irás? Ya no contarás más chistes. Y esos primeros dibujos y esa primera necesidad de reírse tenía una firma, y la firma era Hughes. Sí, G-I-U-S, que era una castellanización de mi primer apellido, que se escribe Hugues, Hughes. Después empecé a firmar, los dibujos los firmaba siempre Hughes, G-I-U-S. Después los textos escritos, cuando empecé a escribir mis primeras cositas, que publiqué también ahí en El Sol, que era una mezcla de crónicas sindicales, críticas de arte, entrevistas. La firmaba Hughes Galeano, H. Galeano, y después quedó Galeano, y así se me conoce ahora. La necesidad de expresarse a través del dibujo, de reírse, pero el Uruguay de los años 50, y acá ya hablamos de la política y de un compromiso temprano, no era un Uruguay signado por la miseria, ni siquiera lo era tu situación familiar, personal. Sin embargo, hubo también un temprano compromiso desde ese lugar. Sí. No, yo nunca viví situaciones de miseria, pero siempre sentí que funcionaba dentro de mí ese músculo secreto, ¿no? Que por ahí es el que, no sé, donde se desarrollan las mejores energías del bicho humano, que es un músculo que podríamos llamar solidaridad o conciencia, o no sé, conciencia de los demás, digamos, ser con otros, ser en otros. Y eso yo lo sentí desde muy chiquito, y empecé a dibujar, dibujando para otros, y empecé a escribir, escribiendo para otros. Nunca me creí el cuento de que uno escribe para uno. No es verdad. Digo, no es verdad para quienes publicamos, es verdad para quienes tienen todo el derecho de escribir sus diarios íntimos, personales, privados. Pero cuando se escribe y se publica, se escribe para otros, uno se dirige a otros. Y por lo tanto hay una energía solidaria en eso, hay una intención de comunión. Como ocurre en todo el Río de la Plata, los uruguayos nacen gritando gol. Eduardo Hughes Galeano nació gritando un gol de Nacional. Sí, esa es la dura verdad. Así es. Y en eso ando todavía. Lo que pasa es que no siempre puedo gritarlo porque nacionalmente cada vez menos goles, pero sí que nací gritando gol, como todos los niños del Uruguay, que quise ser jugador de fútbol, como por supuesto eso no tiene nada de original, en un país donde no puede uno entrar a una maternidad sin quedarse sordo con los gritos de gol, porque es verdad que todos los bebés nacen gritando gol. No bien asoman entre las piernas de la madre, gritan gol, gol. Entonces hay un estrépito en las maternidades terrible. ¿Cuál es el paso siguiente? Uno quiere ser Número 8. jugador de fútbol, entré a la derecha, era en aquel tiempo, cuando los equipos se armaban de otra manera. Y había 5 adelante, increíble. Ahora eso parece cosa de loco.
Sueño de número 8 y Sueño de Picasso. Eran así como los dos Seguro. sueños que estaban dando vueltas por aquel entonces. Sí. Pero el fútbol, amor no correspondido, decís vos por ahí. Patadura total. Siempre jugué pésimo, fui un horror, una vergüenza nacional. Y bueno, después me vengué años después, escribiendo un libro, El fútbol a sol y sombra, donde quise hacer con las manos lo que no había podido hacer con los pies. Y el libro fue escrito, el fútbol a sol y sombra, para contribuir a la conversión de los paganos, o sea, para que perdieran el miedo al fútbol los intelectuales que leen libros y para que perdieran el miedo a los libros los fanáticos del fútbol que desconfían de los intelectuales. Para los intelectuales de derecha, el fútbol es la prueba de que el pueblo piensa con los pies. Y para los intelectuales de izquierda, el fútbol tiene la culpa de que el pueblo no piense. Son simétricos desprecios por una pasión popular que yo comparto y respeto. Entonces ahí se armaban aquellos líos. No me escucho. El fútbol como espacio donde se reivindican o donde encuentran la revancha los que vienen de la orilla. Y ahí vos rescatás en la revancha de las palabras historias como la de Obdulio, como la de Moreno, como la del Hueso Houseman, ¿no? A pesar de todo, en este tiempo el fútbol sigue siendo, en este sentido, un espacio para la revancha. Sí, de Garrincha también. De Garrincha. Que tenía todo en contra, todo. Empezando por el esqueleto, que estaba todo mal hecho. Era chueco al revés, tenía la columna vertebral, parecía un gusano loco. Así. Y una infancia muy miserable, y todo en contra, todo en contra. Los médicos decían, esta piltrafa no sirve para nada. Y se convirtió en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y el que más alegría dio. Por eso, para mí es tan importante Garrincha. Tuve la suerte de verlo 2 veces, y era un hombre que daba alegría, convertía el estadio en un circo. Y esa alegría forma parte de la identidad nacional brasileña también, o sea, hay que entender que el fútbol es, en primer lugar, merece respeto por eso, porque, bueno, es una pasión popular y hay que respetar a los demás, aunque uno no comparta lo que los demás sienten, pero además el fútbol es una forma de expresión cultural muy importante. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Cada pueblo tiene su manera de jugar y eso hay que defenderlo, sobre todo en estos tiempos de globalización totalitaria, donde se impone una suerte de uniformización de las costumbres en el mundo, ¿no? Que lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, en la diversidad, en el hecho de que seamos, y bueno, el fútbol brasileño es un modo de la danza, uno ve, por eso me gusta tanto a mí, el modo como los brasileños juegan como bailando. No me escucho. Y hablando de maestros de este tiempo en la cancha, de tipos talentosos, creativos, Gullit. En Holanda, el negro, el gran negro de entre las cabezas rubias, de la naranja mecánica, y en Europa el racismo crece y la xenofobia. Pero ahí está Gullit, para Sí, tomarse y la ahora revancha en la cancha. Ya no pueden negarles espacio a los negros en el fútbol actual, porque fíjate, uno ve las selecciones triunfantes. Francia, por ejemplo, yo ni sabía que Francia estaba habitada por tantos negros. Holanda, puros negros. O sea, son los negros de las colonias que vuelven a la metrópoli y regalan a Francia la gloria más alta, la Copa del Mundo. Negros, marroquíes, extranjeros, los despreciados. Zinedine Zidane, presidente, decía, bajo el Arco de Triunfo, un cartel enorme el día de la celebración. Parecían todos nietos de Juana de Arco, pero claro que la realidad no es esa. O sea, la realidad es una realidad de desprecio sistemático.
Entonces, ¿el fútbol es una máscara, un modo que el sistema encuentra para disfrazar su racismo? No, yo creo que no, que es un instrumento tremendo de lucha contra los prejuicios racistas. La presencia luminosa de los jugadores negros en los estadios, desde hace ya, por suerte, unos cuantos años, ha contribuido en gran medida a la lucha contra el racismo y a la afirmación de los humillados. A decir, no, 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 nosotros valemos. No me escucho, no me escucho, no me escucho. Las experiencias periodísticas de Marcha, después de Época, ya por supuesto el arranque con tu primera novela. ¿Cuándo fue el momento donde estuvo claro para vos que el oficio de escribir era tu oficio? Que lo que querías era ser ese cazador de historias, ¿no?, que seguís siendo aún hoy. Creo que fue gracias a Las Venas Abiertas de América Latina. Que fue en realidad el primer... Yo escribí varios libros antes de publicar Las Venas. Claro. Pero fue el primer libro que me permitió a mí tomarme más en serio ese asunto. Año 1971, ¿no? Se publicó, yo lo escribí en el 70. En el a 70 fines del empezó a 70, sí. Lo escribí en 3 meses. O sea, estuve 4 años buscando material, recogiendo cosas, en los caminos y en los libros. Y después lo escribí en 90 noches con mucho café. Pero fue a partir de la publicación de Las Venas y de lo que pasó con el libro. Al principio no pasó nada, el libro fue un desastre, los primeros meses no vendía, vendía poquísimo. Y don Arnaldo Orfila Reinal me mandaba cartas desde México diciéndome que no me desalentara, que bueno que así eran las cosas con los libros en América Latina. Pero después empezó a tener cada vez más suerte. Tuvo un éxito, bueno... Sí, éxito con los lectores. Enorme, enorme. Sí, y fue sobre todo elogiado por las dictaduras que lo prohibieron. Lo que me permitió a mí recuperar la certeza que había tenido a veces, pero que en general se me caía. Cada vez que la levantaba se me caía. La certeza de que escribir valía la pena, sobre todo de que escribir libros valía la pena. Digamos que en el 70, cuando yo escribo Las Venas, ya a partir de ahí, no es que deje de ser periodista, porque yo voy a morir. Una vez que uno entra en eso no sale nunca más. El placer del periodismo, el publicar artículos, me sigue gustando muchísimo. Pero me convierto sobre todo en un escritor de libros. Empiezo a revalorar los libros. Por ahí uno no tiene muchas certezas, ¿no? Cada vez Sí. uno guarda unas poquitas, pero hay algunas muy claras. Y la certeza de la militancia por la memoria Sí. Se afirmó ahí, ¿no? Porque en realidad fue una especie de contrahistoria de América Latina, Las Sí, Venas. hace poquito leí, pero lamentablemente me olvidé del nombre, soy malo para los nombres. Una entrevista que le hicieron a un escritor norteamericano que yo no conocía, un hombre joven, y me gustó una frase que dice, pero me olvidé del nombre de él. Pero la frase igual vale, aunque me olvide del nombre. La frase es, la historia es todo lo que no nos contaron. Me pareció muy bueno eso. Digo, sí, la historia es todo lo que no nos contaron. Y Las Venas fue una primera tentativa de recuperar algunas cosas del pasado que podían alimentar la energía del cambio en América Latina.
contra el fatalismo, contra esta ideología de la impotencia, de la que estamos tan enfermos todavía, ¿no? Esta cosa de que seguimos convencidos de que no se puede. Y a veces este no se puede se convierte en no se debe, lo que es todavía peor. El miedo. En el fondo, desde las venas en adelante, son todos libros escritos contra el miedo de cambiar, el miedo de ser, el miedo de vivir, el miedo de ser tú mismo, de abrir tu propio camino. Yo te digo, sigo creyendo que no hay certezas que no valgan la pena, no hay certezas que valgan la pena si no desayunan dudas por las mañanas. Las únicas certezas que me merecen respeto son las certezas que desayunan dudas por las mañanas. O sea, yo creo que las certezas de verdad, las que valen la pena, son las que provienen de las contradicciones de la vida. Las que siguen La interrogando. vida es contradictoria, la contradicción es el motor de la vida humana. Y por lo tanto, estos invulnerables, ¿verdad?, que nunca tienen dudas, que nunca se caen, que nunca se desesperan, las desesperanzas de tanto esperar, que me parecen tan legítimas, tan justas, las desesperanzas de tanto esperar. Bueno, a mí, esa gente no me gusta ni un poquito. Yo lo he dicho otras veces que son, para mí son los hombres de madera, ¿viste? Que según la tradición maya, nosotros estamos hechos de maíz, por eso tenemos distintos colores como tiene el maíz. En México, Guatemala, hay maíz rojo, maíz naranja, maíz azul, maíz violeta, maíces de todos los colores, como la especie humana tiene todos los colores, como el maíz. Pero antes de que los dioses nos hicieran de maíz, nos hicieron de madera. Porque los dioses andaban queriendo compañía, estaban muy aburridos y no tenían con quién conversar. Y entonces decidieron inventarnos. Hicieron varias pruebas. Antes de llegar al maíz, que fue la definitiva, hicieron algunos experimentos, y uno con la madera. Y le salieron ahí un hombre y una mujer, y varios hombres y mujeres perfectitos, todos de madera. Eran bárbaros los hombres de madera, espléndidos. No tenían dudas, ni pasiones, ni miedos. No se caían, pero no se caían porque no caminaban. No tenían desaliento porque no tenían aliento. Según la tradición maya, los hombres de madera fueron destruidos por los dioses. Pero se equivoca la tradición. El mundo está lleno de hombres de madera. Años 70, los libros y el periodismo. La revista Crisis ha quedado como un hito fuertísimo en la historia de los proyectos de periodismo cultural. Chiquita Constenla, Julia Constenla, nos contaba en una charla que tuvimos hace poco que a ella le tocó la misión de venir a hablar contigo, cruzar el charco, en el nombre de Fico Gelius, ¿no? el empresario que de alguna manera sostenía este emprendimiento que ya había arrancado en Buenos Aires. Eduardo solo sale de Uruguay por razones de fuerza mayor.
un periodo largo de Galeano fuera de Uruguay me parece que es impensable, que todavía debe ser impensable, a pesar de que, bueno, su largo exilio en España, su vida en Argentina, sus frecuentes viajes al exterior lo estimulan a seguir conociendo y demás, pero trago corto, no trago largo. Dirigir una revista era trago largo. Entonces puso condiciones severas. Dijo que consideraría la propuesta, era un hombre de 30 años, se le estaba ofreciendo una cosa importante, consideraría la propuesta en determinadas condiciones. Primero, él vivía en Uruguay y se quedaba en Uruguay. Podía venir por tiempos parciales, 10, 12, máximo 15 días. Cuando volví y le hice estas precisiones a Vogelius, creo que lo que me dijo fue que es Gardel. Y le dije, no, no es Gardel, es Galeano, pero si querés discutir, estos son los términos de Galeano, si hay que seguir discutiendo, andate a Uruguay. Total, es cruzar el charco. Cruzó el charco y volvió, eso y 5 cosas más, lo que pidiera Galeano, porque fue un caso de amistad a primera vista. Y así fue con Vogelius. Sí, después, bueno, como ya se venía la dictadura militar, acá en el Uruguay, en la segunda vez que vino Fico, creo, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, ya me fue a visitar a la cárcel porque me habían dejado unos días a la sombra. Y entonces ese proyecto mío de seguir en el Uruguay se desvaneció. Sí, porque no es cómodo estar preso. Son 2 situaciones incómodas en la vida, estar preso y estar muerto. Por no estar preso me tuve que ir del Uruguay y por no estar muerto me tuve que ir de la Argentina. Por no padecer las molestias de la prisión y de la muerte. Lo importante es decir que Crisis se propuso desde el principio conversar con la gente, o sea, practicar un tipo de periodismo cultural que no era habitual, ni en Argentina ni en ninguna parte, que consistía en conversar con la gente. O sea, no solo hablar sobre la realidad o a la realidad, sino también ser capaces de escucharla y de transmitir sus voces. Por eso, en Buena Ley, el espacio en las páginas de Crisis, el espacio destinado a las voces de la calle, a las cosas que llegaban desde la realidad, fue cada vez mayor. Año 1975, la AAA amenazaba, y no solo amenazaba, cumplía sus amenazas. El clima de trabajo en la redacción convivía con la cotidianidad de las amenazas. Sí, al final no había manera de seguir. Ya en el 76 vino el golpe, la revista estaba muy desintegrada, por alguna gente que se había tenido que ir amenazada, otros que habían caído asesinados, otros que estaban presos o desaparecidos. Y todo ese clima de terror que se instala y que hace imposible una tarea creativa con la libertad imprescindible para ejercerla, ¿no? Entonces al final resolvimos caer parados. O sea, a veces el único lenguaje posible es el lenguaje del silencio. El silencio es un lenguaje. Vos citás una frase de Onetti. Sí. Que Onetti se le roba a los chinos, no se sabe muy bien cómo es, si es un proverbio chino Sí, o no, pero que tiene que ver porque con, él era muy mentiroso. Tiene y que ver entonces, con esto del Onetti silencio. siempre me decía, es verdad, me dijo algo que yo jamás olvidé y que siempre intento poner en práctica, y es ese presunto proverbio chino. Él decía que era un proverbio chino, pero yo no sé si el chino no era él, ¿no? Según el cual las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y ese presunto proverbio chino también se podría traducir como las únicas palabras que merecen existir son las palabras tan dignas como el silencio. Entonces nosotros elegimos la dignidad del silencio porque ya no se podía Ya la censura seguir publicando, era enorme, imposible. era enorme.
Eduardo, quiero hablar un poco de los tipos, ¿no?, de carne y hueso que hacían crisis en ese tiempo, ¿no? Charlando con Aníbal Ford, él sacó de su biblioteca una novela tuya, La canción de nosotros, que tiene una dedicatoria de puño y letra que dice, la quiero leer textual, cortita: aquí estamos, atados al pie del mástil. El mar está bravo. Pocas cosas unen más a los hombres. Está bien eso. Yo no tenía, la verdad que no me acordaba para nada de que lo hubiera escrito. Pero está bien. Menos mal, porque yo a veces cuando me dicen, te voy a leer una cosa que escribiste, no sé, tal, me viene pánico, digo, qué disparate habré dicho. Y la verdad es que eso está bien, porque es cierto que en Las Bravas, acá había un viejo caudillo político, don Luis Alberto de Herrera, que decía que cuando la marea crece, a un lado quedan los bagres y al otro las tarareras. Y eso pasa, ¿verdad? Cuando viene brava la marea, uno redescubre a la gente. Los horrores y las maravillas. Y después, Eduardo, llegó inevitablemente el exilio europeo, no hubo otro camino posible. Sí, nos fuimos con Elena, mi mujer, que nos acabábamos de conocer hacía poquito y nos salvamos juntos. Nos fuimos al exilio, a Calella de la Costa, en Barcelona. Ahí pasamos algunos años, 8 o 9 años. En ese periodo yo escribí Memoria del Fuego, la trilogía. Quizás porque tenía razón Paulo Freire, el gran educador que enseñó aprendiendo, ese lindísimo tipo que fue Paulo Freire, que decía, para acercarse hay que tomar distancia. Y el exilio es una situación así. Te permite acercarte porque no tenés más remedio que mirar de lejos lo que hasta entonces habías visto tan de cerca que por ahí, metido entre los árboles, el bosque no lo veías. Entonces, el exilio, en ese sentido, a mí me permitió tener una visión. Y a muchos, ¿no? Sentirse que Latinoamérica era algo que uno llevaba en la piel y que por ahí se empezaba a sentir cuando uno estaba del otro lado del océano, ¿no? Sí, es un desafío el exilio. O por lo menos yo lo viví así, ¿no? Como un desafío. Creo que nace de una penitencia, empieza siendo una tristeza, un horror, y ahí uno tiene que ver qué hace con esa tristeza, en qué convierte esa pena, ¿no? Trabajar fue como la cura, ¿no? Seguro, fue también una manera de dar una respuesta creadora a algo que venía difícil, que venía mal. Y en el exilio uno siempre siente la tentación de confundirse, de elegir la nostalgia en lugar de la esperanza, de creer que todo tiempo pasado fue mejor. El debate sobre la década del 70. En tu caso hay una situación bastante particular, y es que, visto desde hoy, tus recuerdos personales ya son parte de la historia colectiva. Pero la verdad es que ese debate parece haberse polarizado entre quienes demonizaban
desde la violencia, lo que sucedió en los 70, y entre quienes, por el contrario, sostenían que no hubo mejor tiempo que ese, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre ese tiempo? Tan contradictorio, tan fecundo, tan atroz, tan lleno de miedo y de energía creadora. Sí, yo lo viví, como te decía antes, hablando de la revista de Crisis. Es un lindo tiempo, ¿verdad? Para mí, en mi vida personal y creo que en la vida de muchos, es una lindísima etapa de la historia. Pero ahí uno, claro, corre el peligro de elegir la nostalgia en lugar de la esperanza, lo que te decía antes, ¿no? De caer en esta trampita que la memoria te tiende cuando te invita a desvivir, o sea, cuando te invita a quedarte anclado en el pasado. Y eso, bueno, yo creo que la memoria que vale la pena no es el ancla, sino la catapulta, ¿no? Es la memoria que te invita al viaje. Es la memoria como punto de partida, ¿no? Como lugar de llegada. Entonces, la experiencia de los años idos, con todo lo que tuvieron de hermosos y también de terribles, sirve en la medida en que te permite hacer otra cosa con eso. Digo, el mejor de mis días es el día que todavía no viví. En esto de historias que ilustran procesos más complejos, vos tenés una historia que solés repetir cuando tratás de ilustrar cuál es el sentido de la memoria. Lo del ceramista, del claro. alfarero. Uh-huh. Sí, es una historia hermosa esa que además es curioso porque yo la escuché por primera vez en Canadá hace muchos años, en la región de Chiapas, en México. Cuando yo fui a Chiapas me encontré con que hay en algunas comunidades mayas esta misma tradición viva que consiste en que el maestro ceramista, el alfarero mayor, el maestro del barro, el hombre que hace magia con las manos, que convierte el barro en belleza, ese maestro ha llegado ya a la hora del adiós. Los ojos ya no le responden, las manos le tiemblan, no va más. Y entonces se cumple esa ceremonia de la transmisión del oficio, del conocimiento. El alfarero viejo regala, ofrece al alfarero joven su obra maestra, la vasija perfecta, la que le justificó la vida. Y el alfarero joven, el nuevo, el que empieza, recoge esa obra maestra, recoge esa vasija perfectísima, pero no la coloca en la pared para contemplarla y de ella aprender cada día la maestría del oficio. No, nada de eso. Recoge la vasija y la estrella contra el piso, la hace mierda. La convierte en miles de pedacitos chiquititos. Y entonces esos pedacitos los incorpora a su propia arcilla. Yo creo que ahí está todo lo que yo podría decir sobre la memoria en la que de veras creo. La memoria que se incorpora a la arcilla de los días por venir. La memoria de los navegantes. La que sale a la mar, a lo que venga.
Quienes tenemos los más de 30 somos como la generación del medio. Llegamos demasiado tarde para la revolución, pero tampoco somos de la generación más escéptica de las nuevas tecnologías e internet y demás. Y hemos crecido en la universidad escuchando que nos perdimos lo mejor. Pero en esa discusión con quienes fueron parte de la generación del 70, yo también podría decirles algo, Eduardo. Yo nunca tuve miedo. Yo crecí y nunca tuve miedo. Y desde este lugar, lo que intentaba decirles, me parece que estamos idealizando mucho también aquel tiempo, ¿no? Sí, claro, como siempre pasa, ¿verdad? La memoria tiende a idealizar el pasado y ella es tu alimento, pero también tu veneno. Entonces, por eso hay que tenerla, digamos, tener de la memoria una visión lo más clarita posible para que te ayude en lugar de atarte, para que te desate en lugar de atarte, ¿viste? Para que te ayude a moverte, te ayude a vivir, para que te impulse hacia adelante. Porque si no, el peligro de la memoria es que te llama y ahí te quedas a vivir en ella y se te acabó la vida. Y uno puede seguir naciendo como está probado. Aquí en Uruguay, en el debate o en la revisión de lo que fueron los 70, ¿sucedió esto también, ese movimiento pendular? Sí. Entre la demonización, el horror, la violencia y nada más que la violencia, y una cierta idealización de que era la época solidaria, en que tanta gente linda estaba dispuesto a darlo todo por los demás. Las dos cosas pueden tener su parte de verdad, como suele ocurrir. En todo caso era un tiempo diferente del tiempo de hoy, pero bueno, en el fondo hay cosas que como te decía antes, tienen continuidad. Por ejemplo, la lucha contra el miedo de vivir, el miedo de ser, el miedo de cambiar. El valor que las palabras pueden tener para ayudar en esa lucha contra el miedo. Hoy por hoy creo que estamos todos siendo prisioneros del miedo. Por ahí miedos que no son los miedos de la década del 70, son miedos muy diferentes, pero no son menos eficaces como prisiones. El miedo enjaula, el miedo te impide vivir. Por ejemplo, el miedo que hoy por hoy siente la humanidad entera, a que te bajen el salario, a que pierdas el empleo o a que no lo encuentres. Estos miedos que tienen que ver con una desvalorización del trabajo que ocurrió en estos últimos 30 años, a un ritmo que a mí me alucina, no puedo creer. El trabajo vale menos que la basura, ha sido degradado, son 2 siglos de luchas obreras que están siendo arrojadas al cesto de la basura. Y entonces esto hace que todos sientan este miedo que termina gobernando la vida de tanta gente, el miedo de convertirte súbitamente en un desechable, de que te digan, bueno, ya no te necesitamos más. Y ese miedo era un miedo, bueno, sí existía en aquel tiempo, pero en una mínima medida, no era el miedo, digamos, determinante, decisivo, hoy por hoy es el miedo decisivo. Y después lo que había también era, quieras que no, a pesar de todo, una mayor autonomía en los gobiernos locales. O sea, cada gobierno de cada país podía hacer más cosas que las que se pueden hacer hoy. Están mucho más sometidos a una camisa de fuerza que impide actuar o por lo menos hace muy difícil la acción. Yo no comparto nunca las ideologías de la impotencia. No creo que estemos condenados a la impotencia. Pero creo que es cierto, que es realista decirlo, hay ahora mucho menos espacio de acción que el que había en aquellos años para emprender aventuras de transformación de la realidad. El espacio se redujo mucho. Lo que es curioso, porque fíjate que ahora, virtualmente las dictaduras militares, yo no te digo que han desaparecido en el mundo, pero ya casi no quedan, es como un modelo de poder que ya se usa poco o no se usa. Y sin embargo son mucho más eficaces las dictaduras invisibles que hoy por hoy gobiernan al mundo. Este tipo de monarquía universal que a mí me deja estupefacto. Cuando escribiste Días y Noches de Amor y de Guerra, te hiciste una pregunta que vuelvo a hacerte. La pregunta exactamente dice, ¿nos dará la memoria permiso para ser felices? ¿Nos dará la memoria permiso para ser felices?
Claro, porque Adán y Eva no tenían pasado, ¿no? Y la verdad es que muchas veces uno se pregunta eso, si nos dará la memoria permiso para ser felices. Y la respuesta es, si la memoria no nos da permiso, vamos a intentarlo igual. Hay una historia, la del abuelo Gagá. ¿Cuál era? Un abuelo Gagá. En realidad la historia no es tuya, sino que decís que la leíste por allí. Sí, es verdad, sí. Creo sí. que en una novela o la escribió Sí, algún es de una norteamericano. novelista norteamericana, es cierto. Que plantea esta hipótesis, vivamos sí. sin memoria, ¿no? Que yo la escribí, no, yo la recuperé ahí creo que en el libro de los abrazos, es exacto. cierto, que yo estaba leyendo esta novela y hay un personaje que es un abuelo o bisabuelo, es un bisabuelo completamente Gagá, que sus pensamientos tienen el color del agua. Y entonces en un tramo de la novela aparece este bisabuelo sonriendo a su bisnieto recién nacido. Y entonces el bisabuelo tiene la misma beatífica sonrisa que tiene su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque perdió la memoria que tenía. Y el bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. Y lo que yo decía ahí en el libro de los abrazos es que esa es la felicidad perfecta y que yo no la quiero. Otra historia es la que tiene que ver con la elección del pollo y que tiene que ver con la vanidad. La contás fabulosamente en una entrevista que te hace María Esther Sirio, creo allá por el 86, cuando ella te dice, al muy jovencito te convertiste en un tipo célebre. Y en aquel tiempo, a los 20 y pico, 30, eras un hombre un tanto vanidoso y pagado de sí mismo. Y vos le contaste una historia, la elección del pollo. Sí, es verdad, debe ser, no sé si era, porque no me acuerdo de la charla esa con María Esther, pero supongo que es una cosa que me pasó una vez que vi un pollo que estaba picoteando un espejo. ¿Será esa? ¿Esa? Y bueno, el pollo picoteaba el espejo y al rato se durmió, pero es verdad, yo la cuento y no me la creen, piensan que claro, como uno inventa, que no, otra vez viene el inventón. Pero el pollo estaba picoteando el espejo y cada vez más lento, y ¡paf! Se cayó dormido. Porque evidentemente es muy aburrido picotear el espejo. Hace poco me enteré de otra historia semejante a la del pollo también, de Melo, que es un lugar acá en el interior del país, donde un hombre estaba sentadito ahí en la puerta de la casa, tristeando. Y alguien que lo conocía pasó y dice, pero ¿y qué pasó? ¿Que no lo iban a operar de los ojos? Dice que sí, dice, ese es el lío, que lo operaron. ¿Y cómo? ¿Y entonces? Porque él tenía cataratas, no sé qué. No, dice, pero se equivocaron. Dice, lo operaron y quedó mirando para adentro. Lo dejaron mirando para adentro. Entonces, claro, el pobre hombre se aburría de mirarse. ¿Y por qué decís, Eduardo, que el exilio te curó del pecado de la arrogancia? No, la vida te cura, ¿no? De todos los pecados de arrogancia que todos cometemos. Y nadie se salva de eso. Pero el exilio es una experiencia muy dura que te sacude mucho, muy a fondo y que te brinda cursos de humildad, en plan bestia, muy duros, pero muy duros. Ahí uno restablece la perdida proporción entre las cosas. Y es bueno redescubrirse como partecita de algo. Saber que en el fondo cada uno de nosotros no importa tanto, que lo que importa es lo que somos entre todos, que uno es una partecita de algo. Un airecito de un viento más grande que uno.
En ese punto, la vuelta por ahí a las cosas más simples de los afectos, bueno, del amor, ¿no? De Elena. ¿Mm? Sí, Decías vos. cómo no, que también es una fuente de certezas cuando las dudas te voltean, ¿no? Pero bienvenidas sean las dudas y te ayudan a vivir. Los regresos, el regreso del exilio, son las contradicciones de la vida, ¿no? Porque uno siempre quiere regresar al lugar de donde viene, como los salmones. Viste que los salmones desde la mar remontan sus ríos de origen, en un viaje que a veces es de miles de kilómetros y de años, hasta que llegan a desovar al lugar donde nacieron. Y yo digo que en el fondo todos queremos, o es muy frecuente por lo menos, a mí me pasa, camino por acá, la Rambla, Montevideo, mis largas caminatas, me reconozco en las piedras, las arenas, la gente. Como que mis pies son caminados por la ciudad que camino. Pero al mismo tiempo, yo sé que eso no es verdad, porque la vida es contradictoria. Y vos has tenido una vida, por ejemplo, absolutamente gitana y plagada de adioses. Sí, pero no es verdad en otro sentido. No es verdad para los salmones tampoco. Lo que pasa es que pobres salmones, no hay por qué decírselo, porque encima de que se toman el trabajo que se toman para volver y uno va con la noticia de que el regreso no existe, es terrible, ¿no? ¿Por qué no existe el regreso, Eduardo? Porque el salmón que volvió no tiene nada que ver con el que se fue. Cuando se fue era chiquito. Cuando volvió es un tremendo pescado, a veces de 2 metros. Inmenso. Cambió de color. Tiene otros colores. Y porque el lugar de donde se fue también Tampoco cambió. es el mismo. Esas aguas transparentes que le dieron origen, por ahí ya no son tan transparentes con los ríos de contaminación que hay en el planeta, ¿no? Los lugares cambian, nosotros cambiamos, y la verdad está en el cambio, en el movimiento. Volviendo a Paulo Freire, qué razón tenía cuando dijo, somos andando. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste. Todo en un solo banco. Seguridad, rentabilidad y atención personalizada. Banco Municipal de La Plata, el banco de la región.